Lo mismo hizo Lula Levy, que es la candidata de la UCR Evolución de Martín Lustó. Y lo hizo de esta manera. Como dijo Martín, esta es una nueva generación. Una nueva generación que nos alcanza con vivir la ciudad, con viajar en la ciudad, con estar todos los días y ver las escuelas, los hospitales, y nos alcanza con ver todo eso para darnos cuenta que año tras año se va deteriorando. Y para darnos cuenta también que tenemos problemas muchísimos más graves que el olor a pis que huele Larreta hace una semana. Hoy tenemos dos políticas que nos preocupan. Lula, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias por venir. Me encantó eso último del olor a pis. O sea, los problemas de la ciudad son mucho más que el olor a pis que decía Larreta. Son mucho más graves que el olor a pis que huele Larreta hace una semana, ¿no? Digo, ¿qué pasó todo este último año que no se dijo nada? ¿Qué pasa? Hace muchos años que los problemas perduran en el tiempo. ¿Y cuáles son esos problemas? Bueno, la inseguridad, digo, es una preocupación muy grande de la gente y permitime también, digo, acá hacer un paréntesis. Cuando hablamos de la gente, nosotros los que conformamos la lista de Evolución hoy somos una nueva generación que vivimos la ciudad. A mí no me tienen que contar si hay olor a pis o si es un barrio inseguro o no inseguro. Yo camino la calle y sea de día o de noche y miro para todos lados y guardo un celular en el bolsillo. Digo, sabemos que pasa eso. Y también recordar que esta es una elección legislativa, ¿no? Digo, nosotros en la legislatura tenemos muchas ganas de poder conformarla para tres cosas importantes que de eso se desprenden tres proyectos también, ¿no? Por un lado, marcar la agenda, fijar las prioridades y también poder generar esas voces frescas que tanto hacen falta en la política, porque el escenario político que vemos son caras que estamos viendo hace 15, 20 años o incluso en algunos casos más. Sí. Además de insegura, ¿qué más ves en la ciudad? Que la educación no se ve como una prioridad, el tema de la vivienda para la juventud, digo, yo pago una fortuna de alquiler, digo, todos sabemos que buscar un alquiler es una odisea, digo, son cosas que no se resuelven y que también son muy difíciles resolverlas si uno no le aporta ese sentido común que le falta a la ciudad, esa mirada de vivirla, de caminarla, de realmente viajar en un colectivo, de tomarse un subte, y eso es lo que venimos a plantear en esta lista de Evolución. ¿Cuál sería tu primer proyecto en la legislatura? Bueno, relacionado a la vivienda, el barrio de Microcentro, por las condiciones que tiene, digo, sabemos que vivimos en una ciudad de estudiantes universitarios. ¿Se puede generar una ciudad universitaria ahí? Después de la pandemia cambió el Microcentro, es una cosa, ¿no? Sin dudas cambió muchísimo. Creo que ahí podemos generar una muy linda ciudad universitaria que tenga las condiciones, o sea, ya tiene las condiciones necesarias. Ese es uno de los primeros proyectos que presentaríamos. En términos de inseguridad lo mismo, en términos de educación, trasladar la excelencia que tenemos en las universidades a los niveles primario, secundario. Digo, un gran ejemplo de las universidades es poder combinar la excelencia con la masividad. Y un activo muy particular de la ciudad es que produce muchísimo conocimiento. Es un activo muy grande que tenemos. Y poder aprovecharlo, poder relacionarlo con el empleo. Digo, ¿de qué me sirve irme con el título abajo del brazo? Si después me cuesta conseguir trabajo, si no lo podemos vincular, digo, creo que hace falta una mirada no tan indiferente, donde capaz problemas que no son tan marketineros no nos pasen por el costado porque son importantes, como la educación, como la seguridad y como la vivienda. Lula, para aquellos que no te conocen, ¿de dónde venís? ¿Quién sos? Bueno, yo vengo de la Facultad de Ciencias Económicas, de formarme ahí, estudié para contadora y para licenciada en Administración. La verdad, me dio muchísimo la universidad pública, pero más allá de eso, tengo 29 años, trabajo en un estudio contable. Y de la política universitaria surge esta incomodidad en la ciudad y vimos una oportunidad en esta lista de Evolución, junto con la UCR, junto con el socialismo, con el GEN y con muchos independientes que se suman a este proyecto. ¿Cuándo decidiste trabajar codo a codo con Lustó, por ejemplo? Que debe ser tu líder, ¿no? Es un que referente... no solamente el líder de la UCR, sino también de Evolución. Sí, es un referente del partido que hoy en día transmite su conocimiento con mucha formación. Yo en 2015 me sumé a esta propuesta que se planteaba de una ciudad moderna y de iguales. Un poco también el ejemplo que yo veía en donde militaba en la facultad. Entonces ahí me empecé a sumar y creo que son propuestas muy buenas que... ¿Estuviste en Franja Morada? En Nuevo Espacio se llama, es un espacio mucho más amplio. Ah, ¿es más amplio en la Facultad de Económicas? Exactamente, en la Facultad de Económicas. Muy bien. ¿Y llegaste a la FUA?
Sí, me tocó presidir el centro de estudiantes. ¿Presidiste el centro de estudiantes? Fui consejera directiva ahí, y ahora soy consejera superior en la UBA. Y bueno, el último tiempo, vimos el año pasado con... O sea, vos venís de la política universitaria. Correcto. De ahí sí. venís. Correctamente, sí. De ahí venís. Exacto. Y hoy tenemos esta oportunidad y este entusiasmo para mejorar la ciudad. Digo, no nos conformamos con esta ciudad donde la vemos abandonada, donde vemos actitudes indiferentes. Queremos una ciudad mejor. Sí. ¿Sos consciente que vas a participar de una elección única en la ciudad de Buenos Aires? Porque esto me parece que traspasa el legislador o el concejal, ¿no? Me parece que acá hay otros intereses, ¿no? Sin dudas. Se discute poder. Sin dudas, ese es un desafío muy grande, pero esta lista viene a discutir las voces que entran a la legislatura. Digo, nosotros no perdemos el foco de que es una elección legislativa para ver qué voces entran en la legislatura de la ciudad. Y nosotros tenemos un montón de perfiles en nuestra lista, perfiles más educativos como el mío, más territoriales como el de Facundo Cedeira, que tiene el segundo lugar, que creemos que podemos hacer un complemento muy bueno. Te agradezco mucho. Espero gracias. que en la campaña, faltan 50 días, pero espero que en la campaña volvamos a hablar. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Willy, querido, estoy con vos. Sí, vamos a hablar, Eduardo, del cierre de la semana financiera, la semana que vivimos en peligro, si querés, porque tuvo una volatilidad, la verdad, insólita. Bueno, también la semana anterior tampoco había sido calma precisamente, pero vayamos al cierre. Riesgo País 777. Suba de 4% en el día de hoy y también acumula una suba en el cierre semanal casi 5%. Factores locales, factores también internacionales, como consignamos en la apertura, inciden en esta tendencia alcista del riesgo país y caída del precio de los bonos, que es la contracara. Hablemos un poco del dólar, 1.300, el dólar libre contado con liqui 1.312 y el dólar MEP 1.308, alzas del 1% aproximadamente del día de hoy, con una también tendencia alcista, también incide lo del exterior y también incide obviamente todas las dudas que hay y la incertidumbre que hay relacionada con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y también tenemos, si querés, los números de la semana, puntualmente ahí tenemos los datos puntuales del el oficial, que de nada sirve porque tiene poco movimiento, pero miremos el dólar MEP. Acumula una suba del 1,2% al cierre de la semana. Esto de información suministrada por la gente de Raba Bursátil. El dólar MEP, en las dos opciones que hay, suba del 3,1% y del 1,4%, y el contado con liqui, que cierra la semana con una ganancia del 1,7%. No son variaciones porcentuales alarmantes, pero de todas maneras son variaciones que si querés agregan y que reflejan la incertidumbre que hay. Atención al dato de venta de dólares del día de hoy del Banco Central. 192 millones de dólares vendió el Banco Central el día de hoy. Hubo que hacer pagos también importantes al Club de París, otro regalito que no mencionamos nunca, que nos dejó el señor Kicillof, pero los pagos por la deuda del Club de París se siguen haciendo. Son los países acreedores en su momento con la Argentina, con los cuales también entramos en default allá por el 2001, y ese regalito que nos dejó el Kicillof, bueno, hay cuotas que se siguen pagando. En definitiva, Eduardo, un cierre de la semana muy volátil, con mucha incertidumbre, pero paradójicamente también y lamentablemente también se agregó la incertidumbre internacional, porque hubo fuerte caída de las acciones en Estados Unidos del 2%. Bueno, muy bien. ¿Alguien más que